El sobre no tenía remitente. Lo encontré al final de la tarde, mezclado con correspondencia administrativa y citaciones médicas, cuando el hospital ya empezaba a vaciarse y los pasillos recuperaban ese silencio artificial que solo existe en los centros militares. Era marzo de 2024. Lo recuerdo porque afuera, en el patio interior, los árboles todavía estaban desnudos y el aire olía a lluvia vieja y tabaco. En el sobre había dos cosas, una memoria USB negra, sin marcas, y una nota doblada en 4. Solo 4 palabras. Estás incluido. Compruébalo. Llevaba 11 años trabajando en el Hospital Militar Jefferson, en las afueras de Baltimore. Psiquiatra. Veteranos de guerra, trastorno por estrés postraumático, cuadros depresivos, crisis disociativas. Medicación, informes, sesiones grupales. Una rutina sólida, casi mecánica, diseñada para que uno no pensara demasiado. Mi despacho estaba en la tercera planta, con vista al patio donde los pacientes se sentaban a fumar entre terapias, mirando al suelo como si el cemento pudiera responderles algo. Nada, absolutamente nada, sugería que esa noche marcaría una frontera clara entre la vida que conocía y algo completamente distinto. Esperé hasta quedarme solo. Saqué mi portátil personal, el que nunca conectaba a la red del hospital, y lo encendí. Inserté la memoria USB sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Quizá una broma pesada. Quizá un chantaje mal hecho. Quizá nada. Apareció una carpeta. Project Hydra Continuation Protocol. Dentro había cientos de archivos. Documentos escaneados. Fotografías. Memorandos internos. Historiales médicos. Diagramas técnicos. El archivo más antiguo estaba fechado en julio de 1986. Abrí el primero. Tras la clausura oficial del programa MK Ultra y la exposición pública de sus métodos, se propone trasladar la investigación a un marco neurotecnológico implantable. El texto no tenía firma, pero sí un sello en la esquina inferior derecha. M.C. Lean, Virginia. No era necesario ser un experto para saber qué significaba eso. Seguí leyendo. Ventajas del nuevo enfoque. Ausencia de sustancias químicas detectables. Amnesia inducida del procedimiento. Eliminación de sesiones repetidas. Influencia continua y discreta. Control sin supervisión directa. Nombre en clave, Hydra. Había trabajado en zonas de combate. Afganistán, primero como médico de campo, luego como personal de apoyo clínico. Había visto hombres incapaces de dormir sin luz, otros que se desmoronaban al oír una puerta cerrarse de golpe. Me había acostumbrado al lenguaje frío de los informes clasificados, a diagnósticos escritos como ecuaciones. Pero lo que tenía delante no era un protocolo médico. Era otra cosa. Abrí la carpeta de especificaciones técnicas. El dispositivo, según los planos, tenía el tamaño aproximado de un grano de arroz. Carcasa de aleación biocompatible, recubrimiento cerámico. Alimentación autónoma mediante el campo bioeléctrico del cuerpo humano. Vida útil prolongada, sin necesidad de mantenimiento. Lugar de implantación, corteza prefrontal medial. Zona responsable del juicio, la toma de decisiones, el control de impulsos. Leí despacio. El implante no solo registra la actividad eléctrica cerebral. Puede generar impulsos dirigidos que el sujeto interpreta como pensamientos propios. Más abajo, una frase subrayada. El individuo no percibe influencia externa. Experimenta la orden como una decisión espontánea. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la habitación. El siguiente documento era una lista de centros médicos. Reconocí varios de inmediato. Una clínica de veteranos en Arizona. Un centro de rehabilitación en el estado de Washington. Una unidad psiquiátrica en Michigan. Junto a cada dirección, cifras anuales. Procedimientos. Sumé mentalmente. Decenas de miles. Las personas estaban clasificadas por categorías. La primera, veteranos sin hogar, sin familia, con adicciones. La segunda, presos federales que aceptaban tratamientos experimentales. La tercera, militares activos con diagnósticos de estrés postraumático. La cuarta me dejó inmóvil. Civiles de alto interés. Periodistas. Activistas. Investigadores.
Profesionales con acceso a información sensible. El procedimiento se describía como rutinario. Resonancia magnética. Examen neurológico. 40 minutos. Anestesia local. Amnesia farmacológica posterior. La persona despertaba creyendo que todo había sido una prueba estándar. Cerré el archivo y me levanté. Me acerqué a la ventana. El patio estaba vacío. Solo los círculos amarillos de la iluminación de emergencia sobre el asfalto mojado. Intenté convencerme de que era una falsificación elaborada, pero los detalles eran demasiado precisos. La terminología, los formatos, la burocracia interna, nada de eso se improvisa. Si una sola parte de aquello era real, el concepto mismo de libre albedrío se volvía frágil. Volví al escritorio y abrí otra carpeta. Activation Results, Follow-up, fechas, lugares, resultados. Algunas fechas me resultaban demasiado familiares. Demasiado. Y en ese momento, por primera vez desde que abrí la memoria USB, pensé algo que no quería pensar. ¿Y si la nota tenía razón? ¿Y si yo también estaba en esa lista? No lo sabía aún, pero esa pregunta ya había empezado a cambiarlo todo. Volví a sentarme y respiré hondo, como si eso pudiera devolverme a una realidad más manejable. Me obligué a seguir leyendo. Si iba a perder la calma, prefería hacerlo con información completa. El archivo siguiente se llamaba Protocolo de Activación Remota. La activación, según el documento, no requería contacto físico. Se realizaba a distancia mediante una red de torres de telecomunicaciones que operaban en una banda de frecuencia específica. Cada implante tenía un identificador único. La señal podía enviarse a un solo individuo o a un conjunto completo de sujetos. Después de recibirla, el dispositivo generaba una secuencia de impulsos eléctricos cuidadosamente calibrados. El sujeto conservaba su capacidad de razonar. Podía planificar, evaluar riesgos, improvisar. Eso garantizaba un comportamiento natural. La frase final me revolvió el estómago. La ilusión de libre albedrío se mantiene intacta. Me levanté otra vez. Caminé por el despacho como un animal enjaulado. Todo en mi formación médica me gritaba que aquello no podía ser real. Y, sin embargo, cada línea estaba escrita con una precisión quirúrgica. Abrí la carpeta de seguimiento de resultados. Eran tablas simples. Fechas. Localizaciones. Descripciones breves. Abril de 1999. Colorado. 2 sujetos. Activación exitosa. Abril de 2007. Virginia. 1 sujeto. Resultado superior al previsto. Diciembre de 2012. Connecticut. 1 sujeto. Impacto mediático elevado. No necesitaba los nombres completos para entenderlo. Esas fechas estaban grabadas en la memoria colectiva del país. Tragedias que habían desencadenado debates eternos sobre armas, salud mental, violencia. Yo mismo había estudiado los perfiles psicológicos de los responsables durante la residencia. Siempre los mismos patrones: aislamiento, sufrimiento psíquico, acceso a ayuda médica previa. Pero aquí, en estos documentos, la narrativa era otra. No enfermos. No accidentes. Instrumentos. El objetivo aparecía descrito sin rodeos: generar presión social para impulsar cambios legislativos, aumentar la percepción de amenaza, reforzar la aceptación de medidas de control. Cerré los ojos un segundo. Pensé en mis pacientes. En cuántas veces había buscado causas internas, traumas, explicaciones clínicas, sin plantearme que alguien pudiera estar empujando desde fuera. Abrí otro archivo. Perfil ideal del sujeto implantable. Aislamiento social. Escasos vínculos emocionales. Capacidad de introspección. Ausencia de antecedentes penales. Vida aparentemente normal. La implantación se realizaba en momentos de crisis, heridas, pérdidas, hospitalizaciones, solicitudes de ayuda. Seguían los documentos financieros. Fondos desviados a través de fundaciones, programas de investigación, ayudas a veteranos. Presupuesto anual estimado, cientos de millones. En un informe reciente se hablaba de ampliar la capacidad a 700 intervenciones mensuales. Había fotografías. Un quirófano subterráneo. Equipamiento moderno.
Un paciente con la cabeza fijada en un marco metálico. En la pantalla, un cerebro tridimensional con un punto marcado en rojo. Guardias armados al fondo. El implante, ampliado bajo microscopio, brillaba como una diminuta pieza industrial. Me di cuenta de que llevaba horas sin mirar el reloj. La carpeta de incidentes técnicos describía fallos. Un hombre que empezó a oír voces tras una activación incompleta. Diagnosticado con esquizofrenia. Internado durante años. Otro caso, descarga eléctrica incontrolada. Muerte atribuida a causas naturales. Sin autopsia. Las estadísticas finales eran devastadoras. Más de 12.000 implantes desde los años 80. Miles activos. Distribución en todos los estados. Concentración en grandes ciudades y zonas militares. Personas viviendo su vida cotidiana sin saber que podían ser activadas en cualquier momento. Tragué saliva. Pensé en la nota del sobre. Estás incluido. Abrí el archivo que no quería abrir. Sujetos activos, registro completo. Era enorme. Miles de líneas. Identificadores, nombres parciales, fechas de nacimiento, lugares de intervención. Usé el buscador. Tecleé mi nombre. El corazón me golpeó el pecho cuando una línea quedó resaltada. La fecha de nacimiento coincidía. El lugar también. Centro Médico Rheinberg, Alemania. Fecha, junio de 2012. Me quedé inmóvil. Ese verano estaba en zona de combate. Una explosión. Un golpe en la cabeza. Evacuación. Recuerdo fragmentos, un destello blanco, un pitido constante, luego nada. Me dijeron que había estado inconsciente casi 2 días. Resonancias, pruebas neurológicas. Después rehabilitación. Baja médica. Regreso a casa. Nueva vida. En el archivo, junto a mi nombre, había una anotación. Estado, inactivo. Seguimiento prioritario. Motivo, acceso potencial a información médico-militar. Capacidad analítica. Más abajo, una nota reciente. Actualmente trabaja en el departamento de psiquiatría de un hospital militar. Mantener en observación. Me llevé las manos a la cara. Si aquello era cierto, no solo habían estado observando mi vida. La habían construido. Cerré el portátil de golpe. El silencio del despacho se volvió insoportable. Por primera vez sentí algo más que miedo, una urgencia brutal de comprobarlo. De demostrarme que no estaba perdiendo la razón. Pero los documentos eran claros. Cualquier intento de extracción no autorizada activaba un protocolo de autodestrucción del implante. Cualquier consulta médica oficial dejaba rastro. Apagué la luz. Salí al pasillo vacío. Mis pasos resonaban demasiado fuertes. Al llegar al aparcamiento, me senté en el coche sin arrancar. Miré la oscuridad. Si callaba, era cómplice. Si hablaba, podía convertirme en un arma contra mí mismo. Arranqué el motor. Todavía no sabía cómo, pero entendí algo con absoluta claridad, ya no podía volver atrás. Dormí poco esa noche. No porque tuviera pesadillas, sino porque el sueño se me volvía inútil. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente regresaba a la misma pregunta: ¿cuántas decisiones de mi vida habían sido realmente mías? A la mañana siguiente, el hospital estaba exactamente igual que siempre. Demasiado igual. Los mismos pasillos encerados, el mismo olor a desinfectante, las mismas voces bajas. Esa normalidad me resultó ofensiva. Caminé hacia mi despacho con la sensación de estar atravesando un decorado. La primera sesión fue con Isen, un exinfante de marina de 30 y pocos años. Trastorno por estrés postraumático típico, insomnio, sobresaltos, episodios de ansiedad. Llevábamos meses trabajando juntos y había progresos reales. Aquella mañana me hablaba de algo trivial, una compra en el supermercado sin entrar en pánico, pero yo apenas podía escucharlo. No dejaba de mirarle la frente. Pensé en Alemania. Pensé en hospitales militares. Pensé en resonancias rutinarias. Cuando se fue, abrí su historial clínico. Todo parecía normal. Evaluaciones estándar. Medicación común. Nada que delatara una intervención oculta. Pero los documentos del pendrive eran claros. El procedimiento se ocultaba deliberadamente entre exámenes legítimos. ¿Cómo distinguir lo real de lo encubierto?
Durante la pausa del almuerzo salí del recinto. No quería usar ningún equipo del hospital. Caminé hasta una biblioteca pública a varias manzanas, una de esas construcciones antiguas donde nadie presta atención a quien entra o sale. Me senté en un ordenador al fondo, lejos de las cámaras. Busqué listas de tragedias de los últimos 20 años. Casos conocidos. Casos olvidados. Leí perfiles, entrevistas a familiares, informes policiales. Había frases que se repetían una y otra vez. No era así antes. Parecía otra persona. No entendemos qué le pasó. En muchos casos aparecía un detalle menor, casi anecdótico, una visita médica semanas antes. Dolores de cabeza. Pruebas neurológicas. Resonancias. Demasiadas coincidencias. Guardé varios artículos en una memoria distinta y borré el historial. Al salir, la luz del mediodía me pareció demasiado brillante. La gente caminaba deprisa, ajena a todo. Pensé que cualquiera de ellos podía estar en la lista. Volví al coche y me quedé unos minutos sin arrancar. Si los documentos eran reales, no bastaba con saberlo. Tenía que demostrarlo. Y eso significaba empezar por mí. Esa noche volví a estudiar las especificaciones técnicas con más atención. El implante se colocaba a unos 2 centímetros bajo el cráneo, en una zona difícil de explorar sin saber exactamente dónde buscar. En una resonancia común podía pasar por una calcificación o un artefacto. Pero había algo más. El dispositivo emitía constantemente una señal débil para mantener conexión con la red. Una frecuencia muy concreta. En teoría, podía detectarse. La pregunta era, ¿con qué equipo y con quién? Entonces pensé en Lucas. Habíamos estudiado juntos medicina. Mientras yo me orienté a la psiquiatría clínica, él se especializó en ingeniería biomédica. Trabajaba en un laboratorio privado desarrollando interfaces neuronales para pacientes con parálisis. Si alguien tenía acceso a equipos capaces de detectar emisiones anómalas del cerebro, era él. No hablábamos desde hacía años. Escribí un mensaje corto, deliberadamente vago. Hace tiempo que no hablamos. Necesito tu opinión sobre un tema de investigación. ¿Podemos vernos? La respuesta llegó esa misma noche. Claro. Mañana. El bar de siempre. No dormí mejor. Al día siguiente terminé antes de lo habitual y crucé la ciudad hasta ese bar viejo de las afueras, con mesas pegajosas y luz amarilla. Lucas estaba allí, algo más canoso, algo más cansado, pero con la misma sonrisa fácil. Hablamos de cosas triviales. Trabajo. Familia. Proyectos. Esperé hasta que la conversación giró hacia lo profesional. Dime algo, le dije. ¿Es posible influir en la actividad cerebral de forma tan precisa que una persona crea que una idea es suya? Lucas no se rió. Teóricamente, sí, respondió tras pensarlo. Ya lo hacemos de forma burda. Estimulación profunda, neuromodulación. Si hablamos de algo más fino, es complejo, pero no imposible. ¿Y leer estados mentales? Eso es incluso más viable. No palabras exactas, pero intenciones, impulsos, emociones, todo eso deja huella. Lo miré fijamente. ¿Y cómo comprobaría si alguien tiene un implante no declarado? Se quedó callado. ¿Por qué preguntas eso? Porque necesito saberlo. Hubo un silencio largo. Finalmente suspiró. Si existe, emite señal. Todo dispositivo lo hace. Con un espectrómetro adecuado podríamos detectarlo. ¿Tienes acceso a uno? Asintió lentamente. Sí, pero dime una cosa. ¿Esto es una hipótesis académica o algo personal? No le respondí de inmediato. Es personal, dije al fin. Y necesito una respuesta clara. Lucas me observó unos segundos más, evaluándome. Ven el sábado por la noche. El laboratorio estará vacío. Pero si esto es paranoia, tendrás que aceptar esa posibilidad. Acepté. Salí del bar con una mezcla de alivio y terror. Tenía una oportunidad de comprobar la verdad, pero también de perder la última certeza que me quedaba. Durante los días siguientes, el hospital se me volvió irreconocible. Empecé a notar cosas que antes habría atribuido al estrés, pacientes que describían impulsos repentinos, lagunas de memoria, decisiones que no entendían. Una tarde,
Durante una sesión grupal, uno de ellos se levantó bruscamente y salió de la sala. Lo seguí. Estaba apoyado contra la pared, pálido. ¿Qué ocurrió? Le pregunté. No lo sé, doctor. Fue como si algo encajara dentro de mi cabeza. Sentí que tenía que salir. Ahora. Sentí un frío en la espalda. Esa noche, al llegar a casa, marqué el día en el calendario. Faltaban 2 días para el sábado. 2 días para saber si todo era una mentira. O si llevaba más de una década sin estar realmente solo dentro de mi propia mente. El viernes se arrastró con una lentitud cruel. Cada hora parecía expandirse, como si el tiempo mismo quisiera obligarme a reconsiderar lo que estaba a punto de hacer. En el hospital fingí normalidad. Firmé informes, asentí en reuniones, escuché relatos de pesadillas ajenas mientras intentaba no pensar en las mías. Por la noche apenas probé bocado. Preparé la ropa del día siguiente como si fuera un ritual inútil, una forma de engañar al cuerpo haciéndole creer que todo seguía bajo control. El sábado llegó envuelto en una calma inquietante. A las 8:30 salí de casa. Conduje sin música, atento a cada retrovisor. El Instituto Biomédico estaba en las afueras, un conjunto de edificios modernos rodeados de aparcamientos casi vacíos. Aparqué donde Lucas me había indicado y esperé. A las 9 en punto apareció por la puerta trasera. No hay nadie, dijo mientras me hacía pasar. El guardia solo ronda la entrada principal. El laboratorio estaba iluminado con luces blancas demasiado intensas. Mesas llenas de cables, pantallas, sensores. En una esquina, una estructura metálica con antenas y detectores. Siéntate, me indicó. Es un espectrómetro direccional. Si algo transmite desde tu cabeza, lo veremos. Me colocó un casco cubierto de sensores y ajustó las correas. El equipo zumbó al encenderse. En la pantalla aparecieron ondas, números, gráficos que no sabía interpretar. Quédate quieto, dijo. Esto tardará unos minutos. Me concentré en respirar. Pensé en cualquier cosa banal, una canción olvidada, el sabor del café de la mañana. No quería que el miedo contaminara la prueba. Lucas observaba en silencio. Anotaba algo de vez en cuando. Su expresión se fue endureciendo poco a poco. Cuando apagó el aparato, no habló de inmediato. ¿Y bien? Pregunté. Se giró hacia mí con lentitud. Hay una emisión anómala, dijo finalmente. Débil, pero clara. Frecuencia estable. No es actividad cerebral natural. Sentí que el aire se volvía espeso. ¿Dónde? Corteza prefrontal. Aproximadamente 2 centímetros de profundidad. Me agarré a los brazos de la silla. Durante unos segundos no pude decir nada. No era una sospecha. No era una teoría. Era una señal real, medible. Tienes un dispositivo electrónico implantado, añadió. No hay otra explicación. El laboratorio pareció inclinarse. Lucas se acercó, me apoyó una mano en el hombro. Respira, dijo. Despacio. Lo hice. A duras penas. Todo encajaba. Alemania. La laguna. Los documentos. La lista. Durante años había vivido con algo dentro de mí, observando, esperando. ¿Cómo lo sabías? Preguntó en voz baja. ¿Cómo supiste qué buscar? Se lo conté. El sobre. La memoria. El proyecto Hydra. Lucas se pasó la mano por la cara. Si esto es cierto, estamos metidos en algo muy grande. Lo sé. Necesitas entender algo, continuó. Esta medición prueba que hay un implante. No prueba quién lo puso ni para qué. Sin más evidencias, te desacreditarán. Dirán que es un dispositivo médico experimental, un error, cualquier cosa. Tengo los documentos. Los documentos pueden ser falsos. Necesitas corroboración independiente. Otras personas. Testimonios. Algo que no puedan borrar. Caminé por el laboratorio sin rumbo. Sabía que tenía razón. Un hombre solo, con archivos anónimos y una impresión técnica, no bastaba. ¿Se puede extraer? Pregunté. Lucas dudó. Teóricamente, sí. Pero es una cirugía compleja. Riesgosa. ¿Y si el dispositivo tiene mecanismos de defensa? Recordé los protocolos de autodestrucción.
Entonces vivir con ello tampoco es una opción. No, admitió. Pero actuar impulsivamente es peor. Nos quedamos en silencio. Afuera, la noche cubría el campus con una calma engañosa. Necesito un periodista, dije al fin. Alguien con experiencia en filtraciones de inteligencia. Lucas asintió lentamente. Conozco el tipo de gente que buscas. Y necesitas copias. Muchas. En lugares distintos. Antes de irme, imprimió el análisis espectral y me entregó la hoja como si pesara 1 tonelada. Cuídate, dijo. Y actúa como si no supieras nada. Conduje de regreso a casa con las manos tensas en el volante. Cada faro que se acercaba me parecía una amenaza. Cada semáforo, una pausa innecesaria. Esa noche no dormí. Me senté en la cama mirando la pared, pensando en las miles de personas que, como yo, quizá llevaban años obedeciendo impulsos que no entendían. Y por primera vez, tuve la certeza absoluta de algo. Ya me estaban observando. El domingo amaneció gris, como si la ciudad compartiera mi agotamiento. No salí de casa. Pasé el día copiando archivos, creando duplicados cifrados, escondiéndolos en dispositivos que no pensaba volver a conectar a ninguna red convencional. Cada clic del ratón me parecía demasiado ruidoso. Necesitaba a alguien con alcance, con protección legal, con experiencia enfrentándose a instituciones que nunca admiten nada. Recordé un artículo que había leído meses atrás sobre programas de vigilancia encubiertos. Estaba firmado por Elena Moore, una periodista conocida por investigar presupuestos negros y operaciones clandestinas. Su nombre aparecía siempre rodeado de demandas, desmentidos oficiales y, aún así, publicaciones sólidas. Creé una cuenta de correo cifrada a través de una red anónima. Tardé más de 1 hora en escribir el mensaje, borrándolo y reescribiéndolo hasta que sonara lo suficientemente directo y lo bastante prudente. Dispongo de documentación sobre un programa secreto de implantes neuronales operando desde los años 80. Incluye pruebas técnicas y testimonios potenciales. Necesito un canal seguro. Lo envié. Después, solo quedaba esperar. El lunes regresé al hospital con la sensación de estar interpretando un papel. Sonreí cuando era necesario. Asentí. Escuché. Pero por dentro, cada palabra de mis pacientes se convertía en una posible señal. Uno de ellos habló de impulsos repentinos. Otro, de decisiones que no recordaba haber tomado. Antes lo habría encuadrado en síntomas disociativos. Ahora lo escuchaba con otro oído. Por la noche llegó la respuesta. Elena aceptaba hablar. Adjuntaba instrucciones para instalar un mensajero seguro, claves de cifrado y una hora concreta. A las 9 en punto, me conecté. Su rostro apareció en la pantalla, mirada atenta, gesto cansado, voz firme. ¿Eres consciente de lo que estás afirmando?, preguntó sin rodeos. Sí, respondí. Y puedo demostrar al menos una parte. Le conté todo. El sobre. Los archivos. Las fechas. La lista. Mi propia implantación. La medición independiente. No me interrumpió. Tomaba notas, hacía preguntas precisas, técnicas. Cuando terminé, guardó silencio durante varios segundos. Si esto es real, dijo al fin, es una de las historias más graves que he visto. Pero entenderás que necesito verificación externa. Documentos, expertos, otras personas. Las habrá, dije. Puedo ayudarle a encontrarlas. Entonces haremos esto con cuidado, respondió. Envíame todo por el canal seguro. Yo me encargaré de contrastar. Y tú, compórtate como si no supieras nada. Colgué con una extraña sensación de alivio. La información ya no dependía solo de mí. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Iba al trabajo, volvía a casa, revisaba mensajes cifrados. Elena avanzaba lentamente, expertos que confirmaban la autenticidad formal de los documentos, fuentes que hablaban de proyectos neurotecnológicos no reconocidos. Mientras tanto, yo empecé a buscar nombres en la lista. Con extremo cuidado. Encontré a un veterano que vivía a las afueras de la ciudad. Le envié una carta anónima, breve, sin amenazas ni promesas. Solo una cita en una biblioteca pública. El sábado, llegó. Se llamaba Mark. Tenía la mirada de alguien que llevaba años dudando de su propia cordura.
Me contó lagunas de memoria, viajes que no recordaba haber iniciado, decisiones inexplicables. Cuando le mostré el análisis espectral, se le humedecieron los ojos. Entonces no estoy loco, dijo. No, respondí. Y no está solo. Aceptó hablar con la periodista. No todos lo hicieron. Algunos nunca respondieron. Otros quizá no se atrevieron. Pero con cada testimonio, la historia se volvía más sólida y más peligrosa. Una noche noté un coche siguiéndome varias manzanas. Otro día encontré mi despacho ligeramente alterado. Nada robado. Solo un aviso. El mensaje más claro llegó durante una sesión clínica. Un paciente me miró fijamente y, por unos segundos, su voz no parecía la suya. «Detente», dijo. «Sabes que esto no acabará bien». Parpadeó. Volvió a la normalidad. No recordaba nada. Esa noche escribí a Elena, «Ya saben lo que estamos haciendo». Su respuesta fue inmediata, «Entonces tenemos que publicar cuanto antes». Me senté en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, preguntándome si esa misma noche intentarían silenciarme. Y, por primera vez desde que todo empezó, sentí algo más fuerte que el miedo. Determinación. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una cuenta regresiva. El hospital dejó de ser un lugar neutro. Empecé a notar detalles que antes me habrían parecido irrelevantes, cámaras que no recordaba haber visto, personal administrativo que hacía demasiadas preguntas, silencios incómodos cuando entraba en ciertas salas. Nada explícito. Todo cuidadosamente ambiguo. La estrategia era clara, presión sin pruebas. Elena avanzaba rápido. Demasiado rápido para mi gusto. Había conseguido que expertos independientes revisaran los documentos. Coincidían en algo inquietante: los formatos, los códigos internos, la jerga administrativa, todo encajaba con material auténtico de agencias de inteligencia. No demostraba el contenido, pero descartaba una falsificación amateur. Además, dos fuentes anónimas, antiguos contratistas del sector defensa, confirmaron haber oído rumores persistentes sobre un programa de neurocontrol posterior a los escándalos del siglo XX. Nada definitivo. Todo peligroso. Yo seguía actuando como siempre. O al menos eso intentaba. Un jueves por la tarde, durante una sesión individual, Noah, un soldado joven trasladado recientemente, empezó a comportarse de forma extraña. Estaba rígido, con la mirada fija, respondiendo con frases cortas, casi automáticas. ¿Te encuentras bien?, le pregunté. Asintió. Debe detener la investigación, dijo. Sentí como se me erizaba la piel. ¿Qué has dicho?, parpadeó. Su postura se relajó. Perdón, doctor, me distraje. ¿Puede repetir la pregunta? No recordaba nada. No era una amenaza velada. Era un mensaje directo. Y no iba dirigido solo a mí. Querían que entendiera que podían hablar a través de cualquiera. Esa noche llamé a Elena por el canal seguro. Han hecho contacto, le dije. De forma indirecta. Entonces ya no hay duda, respondió. Acelero la publicación. No podemos protegerte mucho más tiempo. Dormí vestido, con la luz encendida. No esperaba una irrupción violenta. No la necesitaban. Tenían métodos más elegantes. A las 4 de la madrugada sentí una presión leve en la cabeza. Algo casi imperceptible, como un interruptor activándose. Y entonces llegó el impulso. No era una voz. No era una orden clara. Era una urgencia absoluta, una certeza de que debía hacer algo inmediato y definitivo para acabar con todo. No había razonamiento, ni miedo, ni duda. Solo una sensación imperiosa de conclusión. Me levanté. Cada paso parecía lógico dentro de esa lógica artificial. En algún rincón de mi mente, una parte mínima de mí observaba la escena con horror, pero estaba ahogada bajo el peso de ese impulso. Y entonces pensé en Mark. En Elena. En las personas que ya habían aceptado hablar. En las que aún no sabían nada. Comprendí algo esencial: el implante podía empujar, pero no decidir el sentido último. No completamente. Me detuve. No fue un acto heroico. Fue torpe, desesperado, lleno de pánico. Me aferré a cualquier pensamiento que no encajara con esa urgencia, una conversación reciente, una promesa, una imagen banal.
Algo propio. El impulso empezó a debilitarse. Me desplomé en el suelo, temblando, esperando a que regresara, pero no lo hizo. Permanecí allí hasta que amaneció. Sabía lo que significaba, habían intentado silenciarme. Habían fallado. Y eso los obligaba a cambiar de estrategia. A las 9 de la mañana, Elena me escribió. Publicamos hoy. Todo está listo. Me senté frente a la ventana y observé cómo la ciudad despertaba. Coches, gente, rutinas. Todo seguía igual, por ahora. Pero en unas horas, nada lo estaría. La publicación ocurrió a las 9 en punto, como un disparo sincronizado. No fue un solo artículo. Fueron varios, en medios distintos, con el mismo núcleo de información y enfoques complementarios. Documentos escaneados. Análisis técnicos. Testimonios. Contexto histórico. Todo enlazado, todo replicado. El titular principal era imposible de ignorar. Programa secreto de neurocontrol. Documentos y pruebas revelan décadas de implantes encubiertos. Me senté en el sofá con el portátil abierto y el teléfono en silencio. Leí el artículo completo como si no fuera yo el protagonista. Elena había hecho un trabajo meticuloso. Cada afirmación iba acompañada de una nota aclaratoria, una fuente independiente, un margen de duda razonable. No era un panfleto. Era una investigación. A los pocos minutos, las redes sociales estallaron. Luego llegaron los canales de noticias. Después, los comunicados oficiales. La agencia lo negó todo. Habló de desinformación, de documentos falsificados, de teorías conspirativas. Pero ya era demasiado tarde. La información había salido de su control. Otros periodistas empezaron a investigar. Expertos aparecieron en televisión discutiendo la viabilidad técnica. Médicos comenzaron a hacerse preguntas incómodas. Elena me llamó al mediodía. El Congreso ha anunciado una investigación preliminar, me dijo. No significa nada aún, pero es un comienzo. Ese mismo día concedí mi primera entrevista. No di detalles innecesarios. Conté mi historia de forma simple, una herida, una intervención médica, documentos recibidos, una prueba independiente. No afirmo saberlo todo, dije mirando a la cámara. Solo sé que algo se ha hecho sin consentimiento. Y que merece ser investigado. Las llamadas no cesaron. Abogados. Activistas. Personas que decían sentir cosas extrañas desde hacía años. Algunas estaban aterradas. Otras, furiosas. Muchas solo querían que alguien las escuchara. Mark apareció en televisión esa noche. Su testimonio fue sencillo, sin dramatismo. Eso lo hizo más creíble. Durante años pensé que estaba roto, dijo. Ahora sé que alguien más metió mano. Hubo reacciones violentas. Amenazas. Intentos de desacreditar a los testigos. Pero también ocurrió algo que no habían previsto, verificaciones independientes. Clínicas privadas empezaron a realizar pruebas. Ingenieros replicaron mediciones. Algunos resultados coincidieron demasiado bien. Una semana después, el Congreso aprobó una resolución para exigir la desclasificación de programas de neurotecnología. No era justicia. Era apenas una grieta. Yo seguía vivo. Eso ya era una victoria. Un mes más tarde me sometí a una intervención quirúrgica, realizada por un equipo independiente bajo supervisión pública. No fue sencilla. Hubo riesgos. Pero el dispositivo fue extraído. Pequeño. Frío. Real. Las fotografías dieron la vuelta al mundo. Hoy han pasado 6 meses. Sigo trabajando con veteranos, aunque ahora en otro despacho, en otro programa. Ayudo a quienes sospechan haber sido parte del proyecto. Algunos lo confirman. Otros no. La mayoría solo necesita que alguien les diga que no están imaginando cosas. La tecnología no ha desaparecido. Nunca lo hace. Pero ahora hay ojos mirando. A veces me quedo junto a la ventana del hospital, observando el patio donde los pacientes fuman en silencio. Pienso en todo lo que estuvo oculto durante décadas. En lo fácil que es controlar a través del miedo y el secreto. Y pienso en algo que ahora sé con certeza. El silencio protege al poder. La verdad, incluso incompleta, lo debilita. En el bolsillo siempre llevo una pequeña memoria USB. Una copia más.
Por si acaso. Porque esta historia no termina aquí. Pero la mía, al menos por ahora, sí. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.